programa Habilidades Digitales para las Mexicanas del siglo XXI. El día de hoy veremos el tema Resolución de Problemas y Negociación, impartido por la ingeniera Cecilia Díaz. Cecilia es egresada de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNAM y obtuvo el grado de maestra en alta dirección por la misma institución. Cuenta con experiencia de más de 15 años en el campo de redes de datos y ha trabajado en Holanda, Estados Unidos y México. Ha sido co-líder de WISE, Women in Science and Engineering en Cisco Latinoamérica, organizando iniciativas para atraer talento femenino a las ingenierías. Lidera equipos globales de servicios técnicos y recientemente se ha enfocado en desarrollar una estrategia de servicios para tecnologías de Internet de las Cosas. Actualmente también imparte clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Adelante, Cecilia. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, pues creo que todo este programa, justo lo que nos está dando, es la pauta de lo que se requiere allá afuera, de las habilidades que necesitamos para ser exitosas en este ámbito tan cambiante que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos, la pandemia llegó a acelerar mucho de la parte digital en nuestro país y necesitamos tener las habilidades y la capacitación que requiere, pues, hoy en día nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues, gracias por la introducción. El día de hoy vamos a abordar el tema resolución de problemas y negociación. Entonces, bueno, pues aquí lo que quiero comentar es nada más para validar si me escuchan bien. Sí, Cecilia, te escuchas bien. Ok, gracias. Y bueno, pues vamos a ver qué son la resolución de problemas. Principalmente es una habilidad. Al ser una habilidad es algo que podemos fortalecer en nuestro día a día. Y principalmente nosotros estamos expuestos a problemas todo el tiempo, de toda índole, ¿no? Tenemos problemas personales, problemas profesionales, familiares, de muchas aristas podríamos ver cómo abordar este tema. El día de hoy vamos a ir viendo qué se necesita para poder desarrollar esta habilidad y poder concluir cómo es que vamos a poder darle solución de una manera satisfactoria y conveniente a los problemas que nos van apareciendo en el día a día. Perdón, Cecilia, una interrupción muy rápida. Estamos grabando, ¿verdad? Perdón, no. No tengo aquí la opción, no me aparece para... Dame un segundo, déjame ver si te puedo ayudar desde acá. Un segundo, disculpen. Necesitamos que... si me puedes pasar el host, por favor, porque no lo puedo hacer desde acá. Creo que seguimos en sí, es que no has abierto la sesión. Si la abres, y bueno, voy a volver a empezar, la abres y pones la grabación, por favor, Ceci. O ya me lo pasaste a mí, yo lo hago. Dame un segundo.
Nuevamente, buenas tardes a todas las personas que se han unido a este cuarto taller de la serie de 9 talleres Yo creo en ella, que se estarán impartiendo durante esta semana y la siguiente dentro del programa Habilidades Digitales para las Mexicanas del siglo XXI. El día de hoy veremos el tema Resolución de Problemas y Negociación, impartido por la ingeniera Cecilia Díaz. Cecilia es egresada de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNAM y obtuvo el grado de maestra en alta dirección por la misma institución. Cuenta con experiencia de más de 15 años en el campo de redes de datos y ha trabajado en Holanda, Estados Unidos y México. Ha sido co-líder de WISE, Women in Science and Engineering en Cisco Latinoamérica, organizando iniciativas para atraer talento femenino a las ingenierías. Lidera equipos globales de servicios técnicos y recientemente se ha enfocado en desarrollar una estrategia de servicios para tecnologías de Internet de las cosas. Actualmente, también imparte clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Adelante, Cecilia, bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación a este evento. Pues el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante porque esta parte de la resolución de problemas y negociación está en nuestro día a día. Por ahí veo comentarios de que no nos escuchan. No sé si nada más me confirman que sí estamos. Te estamos escuchando perfecto. A lo mejor antes de iniciar, por eso no nos escuchaban, pero ya escuchan bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos expuestos a esto en nuestro día a día. Hay diferentes situaciones en las que nos vamos a enfrentar a diversos problemas y tenemos que ver la manera de resolverlos. Resolución de problemas hoy en día también es una habilidad que se requiere en toda la transformación digital que está sucediendo a raíz de la pandemia en nuestro país y a nivel global. Muchas vamos a ver que incluso las empresas van a poner como un requisito, siempre van a decir, quiero a alguien que tenga habilidades de resolución de problemas. Y bueno, vamos a empezar a ver esto, qué significa, a qué se refiere, y bueno, también tener claro que esta habilidad es algo que se desarrolla, es algo que se fortalece, y que finalmente lo que buscamos es darles herramientas para que ustedes puedan trabajar esto de manera que en un futuro, bueno, pues tengan una parte muy exitosa con los problemas en los que se vayan enfrentando. Una de las principales cosas que vamos a ver es cómo conozco mis fortalezas. Las fortalezas es en aquello en lo que yo naturalmente soy buena, qué es lo que me sale bien. Y sobre esto, más allá de ir viendo en lo que me sale mal, qué hago para mejorarlo, es cómo aprovecho aquello en lo que soy buena para poder utilizarlo a mi favor y seguir desarrollándome exitosamente. Vamos a ver que el aprendizaje va a ser clave en todo esto. Hay que buscar siempre capacitación. Hay metodologías que vamos a ir revisando en esta área. Y vamos a ver que todo al final de cuentas es un tema de práctica, ¿no? Es algo que vamos a ir viendo que no siempre lo vamos a hacer una vez y con eso ya resolvimos, ahora sí que resolvimos el problema de esta índole, sino va a ser algo que vamos a ir practicando para poder tener mejores resultados cada vez. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el problema, ¿no? Aquí les pongo una frase que hace tiempo encontré de aquel genio Albert Einstein, quien decía que si tuviese solo 1 hora para salvar el mundo, dedicaría 55 minutos a definir bien el problema. A veces tenemos una situación que puede llegar a ser muy compleja
y que a veces podemos estar agobiadas por todo lo que tiene en ese contexto ese problema. Sin embargo, aquí tenemos que ver cuál es el verdadero problema, lo que queremos resolver. A veces pueden haber 1000 cosas alrededor, pero siempre es importante el problema, ¿no? Entonces, una de las cosas es cómo lo definimos. Podemos ver cuál es la causa y qué síntomas indican la presencia de un problema. Por ejemplo, si nosotros queremos llegar de lado a lado de la ciudad, pues vamos a enfrentar diversas situaciones en el camino. Puede ser el tráfico, puede ser las avenidas que no las conocemos, puede ser que no tenemos suficiente gasolina para llegar, puede ser que tal vez no tenemos claro el destino, puede ser que dijimos vamos a cruzar la ciudad, pero no dijimos exactamente de qué punto a qué punto. Entonces, al final, simplemente puede ser que estamos perdidos y que simplemente vamos a estar manejando sin sentido por esta ciudad, ¿no? Entonces, primero tenemos que identificar qué es lo que queremos lograr, cuál es esa causa, cómo se vería la resolución o una situación de éxito una vez que podamos sobrellevar este problema. Vamos a empezar a ver cuáles son las diferentes opciones de soluciones. A veces podemos decir, bueno, pues si yo quiero cruzar de un punto A a un punto B, ¿cómo me voy? ¿Me puedo ir en transporte público? ¿Me voy? Definitivamente agarro mi coche y me voy. Tal vez no es lo idóneo por el tráfico. Entonces vamos a empezar a ver alternativas. ¿Qué es lo que hay allá afuera? Y una vez que tengamos identificadas esas alternativas, vamos a empezar a evaluarlas. Y vamos a elegir la que es más conveniente para nuestro problema, ¿no? Nosotros a veces vamos a buscar opciones que pueden llegar a ser muy complicadas, pero aquí vamos a tratar de encontrar la opción más sencilla. Y de la misma manera vamos a empezar a priorizar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos una lluvia de ideas, vamos a ver que van a salir muchas ideas que no necesariamente van a ser las más simples, las más rápidas y las más eficientes para lograr pues nuestro objetivo. Una vez que ya elegimos esta opción, vamos a aplicar la solución. Y vamos a validar si eso ha solucionado nuestro problema o si hay alguna otra opción que debamos evaluar para ver si es algo que nos va a llevar a nuestro destino, ¿no? o a lo que queremos lograr. Y un punto muy importante es vamos a verificar la ejecución. A veces decimos, sí, este es el camino, lo vamos a hacer, y sin embargo no vemos el cómo lo estamos logrando y si en verdad estamos teniendo los resultados esperados. Cuando verificamos la ejecución, vamos a empezar a medir esos resultados. Si en verdad es algo que nos está llevando en el camino más simple que habíamos comentado o al revés, tal vez se nos está complicando más esa ejecución y muchas veces hay que regresar a ver las opciones. En algunos de los casos vamos a ver que esta parte de cómo resolver un problema, pues nos va a llevar a diferentes alternativas. Pero nuevamente, aquí va a ser la que nosotros veamos como la mejor para el problema en cuestión. Y bueno, aquí voy a abordar un tema que a mí me gusta mucho porque a veces lo que buscamos es una resolución creativa, ¿no? No nada más es lo voy a resolver de la manera más simple, pero algo que realmente salga de lo común muchas veces, ¿no? Que es, no necesariamente las ideas que surgen y que van por cuestiones ya probadas es lo que nos va a dar la pauta de cómo queremos llevar a cabo esta resolución del problema. Cuando hablo de resolución creativa, estoy hablando de explorar ideas y de no juzgarlas. No juzgarlas, simplemente escuchar diferentes puntos de vista, consultar con las personas y ver justamente cómo estas ideas nos van a llevar
a poder abordar el problema desde diferentes puntos. Y algo muy importante, plantear los problemas como preguntas. Nuevamente, hace un momento comentábamos, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que quiero lograr? Tratar de siempre empezar a hacer estas preguntas abiertas para que nos lleven a realmente clarificar el camino en el que queremos seguir. Y este último punto de utiliza el sí y para ampliar las ideas, este es un punto que también surge de una técnica que se llama improv, de improvisación. Esta técnica ha sido utilizada mucho para innovación. Y a veces en la innovación tenemos que salirnos de lo común. Por ejemplo, cuando Henry Ford estaba viendo qué hacer para desarrollar el automóvil, él completamente cambió lo que en aquella época en aquella época se utilizaban los caballos, ¿no? Y si a él le hubiera preguntado a la gente, ¿cómo quieres llegar más rápido de un lugar a otro? La gente hubiera dicho, quiero caballos más rápidos. Y sin embargo, él rompió ese esquema y propone el automóvil, que para esos entonces era algo totalmente distinto a lo que se estaba utilizando. Otro ejemplo muy reciente, las empresas que hacen aspiradoras, ¿no? Muchas veces han empezado a ver, bueno, ¿cómo hago una aspiradora que tenga un mango más ergonómico para que las personas anden caminando por la casa aspirando los últimos rincones que se tienen? Y sin embargo, también tenemos las nuevas aspiradoras que tú les aprietas un botón y la aspiradora va por tu casa solita, pues haciendo su trabajo, ¿no? Y se evitaron de todos esos problemas de cómo realmente necesitar a un humano que esté manejando y manipulando el dispositivo. Entonces, esta parte de la innovación nos ayuda a resolver problemas. Y el sí nos ayuda a poder aceptar cosas que tal vez en algún momento nos podrían sonar irracionales. Un ejemplo, pues por ejemplo, puede ser cuando hablamos de queremos poder volar, ¿no? Como persona quiero poder volar sin estar en un avión. Si nosotros empezamos a aplicar esta parte del sí voy a poder volar sin un avión, sí y me puedo poner alas, sí y puedo utilizar una moto voladora, sí y puedo utilizar el principio de cómo vuelan los pájaros, que eso ya se ha revisado en el pasado, pero hoy en día podemos utilizar ese sí y para explorar otras cosas que por un momento podrían sonar muy excéntricas, y sin embargo eso nos va a llevar a esa innovación. Y en ese sentido, hoy en día, lo que también buscamos en la industria es que a través de la innovación podamos resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando actualmente. En la pandemia, bueno, pues nos ha llevado a innovar de muchas formas, ¿no? Desde la atención médica, cómo es que ahora a través de medios digitales, pues se pueden llevar a cabo tanto la parte de cirugías, la atención, la información hacia los familiares, de los pacientes. Todo esto se ha salido completamente del esquema tradicional, ¿no? Y justo a eso vamos con esta resolución creativa de problemas. Y es algo que nuevamente vamos a estar viendo cómo fomentamos y cómo vamos a poder desarrollar. Y bueno, pues aquí otro de los temas es cómo afecta mi actitud para resolver problemas. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu actitud ante algún problema? Me gustaría que por ahí me pongan en el chat, de ser posible, ¿qué actitud tienen cuando se les enfrenta un problema? ¿Qué es lo primero que piensan? Por ahí me dicen pesimista, nerviosa, pensar cómo abordarlo, apático, miedo, angustia. Por ahí dice empieza a haber soluciones, preocupación, estrés. Efectivamente,
miedo, frustración, pensar en soluciones, bloqueo, mente en blanco. A veces simplemente la palabra problema nos trae todo estas palabras, estos contextos que nos dicen es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, no sé cómo le voy a hacer y bueno, pues es algo que necesitamos empezar a modificar esta manera de cómo estamos abordando los problemas. Gracias a todos los que me han puesto sus comentarios. Y esto lo quiero hilar con las sesiones anteriores que sé que ya por ahí tuvieron una sesión de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque con la inteligencia emocional vamos a poder tener las emociones, nos van a ayudar a poder abordar los problemas de la mejor manera. Y esto pues nos lleva a tener una actitud positiva, ¿no? A veces si empezamos a pensar que ya es un problema, es complicado, no sé qué voy a hacer, se me va a acabar el mundo, ya estamos predisponiéndonos a que no lo vamos a poder resolver. Y sin embargo, si lo empezamos a ver con una actitud diferente, desde la parte positiva de sí vamos a poder encontrar una solución a esto, pues las cosas van a empezar a fluir. Y para ello necesitamos también ser proactivos. Esta parte de la proactividad es muy importante porque al final de cuentas es ¿qué hago? ¿Cómo busco estas soluciones? Por ahí sí vi que hay personas que dicen empiezo a buscar soluciones. Y ese paso de empezar a buscar soluciones es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que también se pueden quedar en el bloqueo y decir aquí me quedo y alguien más que venga a resolver este problema. Pero cuando nosotros somos parte de la situación, tenemos esa parte de la proactividad, entonces los escenarios cambian. Y también es tener esa responsabilidad de decir, bueno, quiero resolver este problema porque también soy una persona que tiene la capacidad y que además soy la persona correcta para resolverlo. Y esto tiene que ver también mucho como, por ejemplo, cuando a veces queremos resolver problemas que ni siquiera están en nuestro alcance la solución, ¿no? Y eso hay que aterrizarlo a, si está a mi alcance el poder aportar y llevar a una solución, justamente tomar la batuta y decir, yo voy a ser parte de la solución. Y principalmente también aquí hay que ser flexibles. ¿Por qué flexibles? Nuevamente para aceptar aquellas cosas que van a sumar a toda la estructura que vamos a tener alrededor de cómo vamos a resolver este problema. Entonces, cerrando un poco esta parte del cómo vamos a resolver los problemas, sí es importante que siempre dediquemos tiempo a definir nuestro problema, tenerlo muy claro, evaluar las opciones que tenemos, las alternativas, elegir una alternativa, probarla, validar que realmente está logrando el objetivo y verificar esta implementación, verificar que eso realmente está funcionando, ¿no? Y bueno, pues los problemas evidentemente nos llevan a múltiples situaciones, ¿no? No nada más nos llevan a la parte de cuando nosotros ya planteamos una solución y queremos ejecutarla, seguramente va a haber diversas personas involucradas. Y esto nos va a llevar a que tal vez no siempre lo que nosotros digamos, esta es la solución, todo el mundo va a estar muy feliz queriendo implementarla y va a decir, sí, vamos por esto a la primera. ¿Por qué? Porque cada persona tiene intereses diferentes. Puede suceder a nivel persona, a nivel instituciones, a nivel país. Pasan este tipo de situaciones. Entonces, los problemas nos van a empezar a llevar hacia los conflictos. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos van a ver las cosas como nosotros. Por eso es muy importante la escucha. Escuchar y entender el contexto en el que estamos nos va a ayudar para poder tener justamente todo el panorama y ver cómo vamos a abordar este problema, ese conflicto, y de ahí nos vamos a ir a una negociación, ¿no? En donde vamos a exponer nuestros intereses, cómo queremos resolver el problema, y sobre ello, pues vamos a empezar a ver que hay diferentes tipos de negociación.
Entonces, voy a pasar a la parte de negociación. Vamos a partir, ¿qué es una negociación? La negociación es un proceso en donde una o más personas interactúan y dialogan para alcanzar soluciones o acuerdos que beneficien a ambas partes. Cuando hablamos que beneficia a ambas partes, este es en un escenario muy optimista. Sin embargo, pudieran llegar a haber negociaciones que únicamente van a beneficiar a una de las partes. El grado en que las partes negociadoras confían entre sí para implementar la solución negociada es un factor importante para determinar si las negociaciones son exitosas. Y bueno, una cosa es a veces negociar y me imagino que algunos de ustedes han llegado a tener una negociación en la que sienten que no les fue bien, se quedan con ese sabor de no me gustó lo que obtuve al final, o a veces se van y dicen, no, pues le gané más de lo que yo esperaba, ¿no? Y esto va a depender mucho de cómo se llevó a cabo esa negociación. Ahora, quiero preguntarles nuevamente si me pudieran ayudar a poner sus respuestas en el chat. ¿Con qué frecuencia creen que ustedes negocian en la vida diaria? ¿Creen que negocian una vez al año? ¿Que negocian todos los días? ¿Con qué frecuencia lo hacen? A ver, quisiera ver sus respuestas. Por ahí en el chat, si todavía están conmigo. ¿Con qué frecuencia negocian en la vida cotidiana? ¿Todos los días? ¿A diario? Muy bien. Tanto en el trabajo como en el hogar. Todo el tiempo por la parte de ventas. Con los hijos casi nunca y esposo seguido. Nuevamente la parte de la familia pues también es algo en el que vamos a estar pues en una constante negociación. Y bueno, esto es muy interesante porque al final de cuentas, gracias a todos por sus respuestas nuevamente, esto es muy importante porque nosotros vamos a estar en esta negociación todo el tiempo. Todo el tiempo, no nos salvamos de esto. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a ver cómo vamos a tener un buen método de negociación, ¿no? Entonces, voy a continuar. ¿Cómo llevar a cabo una negociación exitosa? Primero que nada, necesitamos una preparación. Esta preparación es clave. A veces llegamos a una negociación y si la negociación no va favorable en el sentido que nosotros estamos buscando, tal vez es porque nosotros llegamos sin esa preparación ideal. Para lo cual nuevamente vamos a retomar cuál es el problema. ¿Cuál es el verdadero problema que quiero resolver? ¿Y cómo lo voy a negociar? ¿Qué es lo que voy a negociar? Y de la misma manera voy a empezar a ver qué es negociable y qué no es negociable. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué quiero conservar y qué estoy dispuesta a ceder? Esta parte es muy importante. Aquí veo un comentario, a veces cedemos demasiado y eso es real. Pero justo si nosotros tenemos esta preparación previa a decir, este es el límite, hasta aquí llega mi punto más bajo de la negociación. Y entonces empiezo a buscar alternativas de, bueno, pues entonces ahora bien, ¿qué voy a hacer si no obtengo lo que quiero? Busco una alternativa, justamente para no ceder y no caer en esa parte y con ese sabor de cedí demasiado y me voy a ir un poco con esta actitud también
tal vez de fracaso a veces, de no conseguir lo que yo quería, ¿no? Entonces aquí es muy importante justo esa preparación, tener claro qué es lo que quiero y qué es no negociable y cuál es mi punto mínimo que estoy dispuesta a obtener. Y asimismo, también es importante fijar objetivos. ¿Qué es lo que quiero sacar de esa negociación? Y puede ser que quiero que me dejen ir a una fiesta, quiero que estoy dispuesta a hacer para ir a esa fiesta. Si bien tengo que hablar con mi familia, con mis padres y decir, bueno, pues si me dejan ir a la fiesta, voy a hacer ABCD, o voy a llegar a tal hora, o alguna otra situación, y empezamos a negociarlo. En el ámbito laboral pasa algo muy similar, ¿no? Si yo estoy negociando en un proyecto y estoy negociando tal vez una fecha límite de entrega, entonces, si el cliente me dice, no puede ser más allá del 15 de diciembre. Bueno, si lo quieres el 15 de diciembre, tal vez te cobro más porque tengo que meter a más personas trabajando en el proyecto, o tal vez necesitamos más horas de trabajo en el proyecto. Y entonces empezamos a ver las diferentes cosas acorde a los objetivos que se quieren lograr. También vamos a empezar a analizar la situación. Vamos a empezar a ver qué perspectivas tiene la otra parte. Y aquí es muy importante que empecemos a imaginar, porque muchas veces no vamos a tener toda la figura completa, pero sí podemos empezar a intuir qué es lo que está buscando la otra parte, qué necesita la otra parte, cuáles son sus intereses, por qué está en esa negociación. Y si empezamos a entender el otro lado, entonces vamos a empezar a ver qué es lo que funciona para ambas partes. Y de tal manera que vamos a llegar al último punto en donde vamos a planear la estrategia. Y esto nos lleva a tener un ambiente y un momento adecuado para ver quién va a hacer la primera oferta. Y esta parte de quién va a dar la primera oferta, a veces la gente es como muy, se reserva y parece que es un juego de que alguien está esperando a ver quién va a hacer esa primera oferta, porque si es muy alta, voy a hacer esto. Si es muy baja, voy a hacer aquello. Sin embargo, ese primer paso también es muy importante. ¿Quién hace esa primera oferta? Y sobre eso, ¿cómo se va a ir desarrollando la negociación? Y aquí también me gustaría preguntarles, ¿qué habilidades creen que debería de tener un buen negociador o negociadora? Si me pueden ayudar en el chat. Empatía, muy bien. Comunicación asertiva, apertura, liderazgo, inteligencia emocional, objetividad, confianza en las palabras. Y no nada más confianza en las palabras, sino que en el momento en el que esta comunicación se está dando a cabo, vamos a tener esa confianza con otra persona de que no queremos justamente pues abusar de los compromisos que se hagan en esta negociación. Objetividad, comunicación. Muy bien, muchas gracias. Serenidad también. Es importante mantener la calma. Y eso es parte de la inteligencia emocional. ¿Cómo vamos a reaccionar ante, si yo veo que llegó una primera oferta que no me gusta, cómo reacciono ante eso? ¿No? ¿Qué hago con esa oferta? ¿Cómo voy a empezar a ver, bueno, si ya me dio esa oferta, cómo voy a plantear mi contraoferta? ¿Desde dónde? ¿Desde el enojo, desde la frustración o desde el sí quiero lograr cerrar un negocio con esta persona? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a ver justo que parte de cómo la negociación nos lleva a resolver conflictos, pues hay dos tipos de negociación. Y aquí es cuando empieza a entrar la parte más técnica y de método en la parte de negociación. Hay métodos para negociar, ¿no? ¿Por qué? Porque se han desarrollado, dado que la negociación en el mundo ha sido muy, muy importante. Por ejemplo, cuando tenemos incluso países en guerra, ¿no? Y tienen que negociar los acuerdos de paz, ¿no? Entonces,
empezamos a ver que hay entidades que se han dedicado a estudiar la negociación. Y vamos a empezar a ver que primero podemos tener una negociación que se le llama posicional, que puede ser muy transaccional y que tiene que ver mucho con el regateo. Ejemplo, quiero comprar un auto, ¿no? Entonces quiero comprar un auto y simplemente quiero ver que me lo dé lo más barato posible. Quiero pagar, tal vez la otra persona quiere que le paguen un precio justo, pero aún si yo regateo en esa negociación, yo no pretendo tener una relación a largo plazo con esa persona. ¿Por qué? Porque me va a dar el auto y se va a ir y yo me voy a ir con el auto y no la voy a volver a ver y no me interesa tener una relación a largo plazo. Pero cuando estamos hablando de una situación en la que sí necesito tener una relación a largo plazo, porque nuevamente estoy en un grupo de trabajo en donde pues voy a permanecer ahí, o simplemente estoy negociando algo con mi jefe y necesito ver que cómo es que esta negociación se va a dar a cabo y cómo es que la relación a futuro va a tener también un impacto positivo. Necesito empezar a pensar cómo es que voy a resolver esto de la mejor manera. Y ya no puedo utilizar una negociación posicional o transaccional. Entonces me voy a mover a una negociación colaborativa. Y bueno, pues en esta negociación colaborativa vamos a ver que justo estamos buscando esta relación. Y esto nos lleva nuevamente a la creatividad. Volvamos a regresar al qué pasa si esto y si hacemos esto otro. De tal manera que vamos a empezar a ver, ok, si yo ahora quiero comprar una casa y empiezo a decir, bueno, pues me piden, no sé, tal cantidad, 1,000,000, pero me piden un enganche de 200,000. Y le digo, no, espérame, yo sí te quiero comprar la casa, pero lo que voy a hacer es, te voy a dar un enganche del 10% nada más, 100,000, y lo otro te lo voy a dar en otra fecha. Y empezamos a explorar opciones, vamos a explorar opciones, y también se espera la flexibilidad de los jugadores en esta negociación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos buscando poder tener un equilibrio en este tipo de situaciones. A veces la negociación y el conflicto van muy ligadas justamente porque para resolver este conflicto necesitamos estos acuerdos, ¿no? Y bueno, pues esto justamente nos va a llevar a poder tener pues los conflictos mucho más claros, qué es lo que estamos buscando, nuevamente cuál es el problema, hacia dónde queremos llevar esta solución y qué alternativas vamos a utilizar y qué opciones vamos a utilizar. Ahora bien, voy a presentar un término que por ahí también varios autores lo han utilizado. Se llama mejor alternativa para un acuerdo negociado. Por sus siglas, algunos le llaman MAPAN, por si alguien quiere ahondar en este tema, o en inglés se le llama el BATNA. Y bueno, justo lo que esto nos lleva es, estamos en la mesa de negociaciones porque justo queremos lograr algo con la otra parte. Pero ¿qué pasa si eso que yo estoy buscando yo voy a tener este límite que habíamos comentado de no voy a ceder más de esto? Y si llegan a ese límite, pudiera no haber un acuerdo. Y está bien a veces no llegar a algún acuerdo. Si tú dices no hay acuerdo, te sales por así decirlo, te sales de la mesa, y esto también da pauta a que las dos partes empiecen a evaluar de manera independiente si realmente quieren continuar con la negociación. Y muchas veces la realidad es que sí quieren. Y eso ayuda a veces a que se puedan replantear las alternativas y las opciones que tenemos para que nuevamente se vuelvan a convocar a la mesa y decir, ok, vamos a replantear y vamos a ver si tú no vas a ceder en esto, pero podrías ceder en aquello.
Y aquí hay algo interesante. Si mis alternativas son fuertes, yo puedo retirarme de la mesa y decir, no me conviene, me voy, no me importa. Pero si mis alternativas son débiles, ahí es cuando yo voy a empezar a ceder. Por eso es tan importante la preparación, porque voy a empezar a identificar esas alternativas desde antes de estar en la mesa de negociación. Y para ello yo voy a saber justamente hasta dónde voy a ceder. Y bueno, las alternativas que tenemos, pues siempre va a haber algo mejor que pudiera estar en la mesa, ¿no? Y eso es algo que necesitamos explorar, necesitamos proponer para que no terminemos con una negociación que no esté totalmente a nuestro favor y que al contrario, pues al final podamos crear valor. Mucho se dice que en una buena negociación el resultado es la creación de valor para ambas partes. Y esto es muy importante, especialmente en el mundo en el que vivimos hoy, y es algo que muchas empresas están buscando cuando empiezan a crear alianzas. ¿Cómo hago que entre una compañía que se dedica a vender comida y otra compañía que se dedica a vender software, cómo se pueden aliar para hacer algo mayor, ¿no? Como hoy en día tenemos las compañías que bueno, pues ofrecen servicios de comida, ordenar esta comida en línea, y esto es parte de una alianza, y para que ellos pudieran llegar a eso, hubo una negociación detrás, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante porque hay cosas que van a empezar a ceder. Tal vez ellos cedieron comisiones, ellos cedieron muchas cosas en esa negociación, y al final están creando valor. Y esa parte, pues es algo muy importante que podamos ir viendo, cómo nosotros podemos crear valor, aún con las relaciones interpersonales que tengamos a diferentes niveles. Por aquí veo una pregunta, ¿qué pasa cuando la otra persona se cierra por completo a una negociación? Mucho es justamente identificar hasta dónde dices, bueno, ¿por qué me interesa estar en esta negociación? Si estás aceptando algo, porque no es que se cierre, es que tal vez su mejor alternativa de esa persona estaba muy por arriba de lo que donde tú estabas y no se pensaba mover. Y si no hubo esta comunicación y este acuerdo de cómo le vamos a hacer para poder llegar a una solución creativa de qué es lo que va a suceder con el negocio de ahora en adelante, esa parte necesitamos ver que también haya apertura. Por ahí mencionaban la apertura, ¿no? Si no hay apertura en una negociación, si no está la actitud correcta, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y eso es parte de ir planteando el contexto, el escenario, qué es lo mejor para el negocio, y también es muy importante distanciar la parte personal del problema en sí, ¿no? Especialmente cuando tenemos negocios en el mundo familiar, en donde puede haber conflictos. Una cosa es la familia, otra cosa es el negocio. Tratar de distanciar cuál es el problema que queremos resolver, más allá de la relación que nosotros tenemos en ese escenario. Y esto me lleva justamente a esta metodología que definió Harvard. De hecho, Harvard tiene todo un programa de negociación muy interesante. Y en Harvard se definen 7 elementos. Ahorita vamos a ir recorriendo con un caso de la vida cotidiana, ¿no? Para que esto no se nos complique con una metodología muy compleja. Entonces, primero, ¿cuál es el primer elemento? El interés. Si tenemos dos partes, vamos a poner aquí que tenemos a Carlos y a Patricia, ¿no? Y ellos, cada uno de ellos tiene un interés diferente. Por ejemplo, a Carlos le gusta salir a correr en bicicleta a las 6 de la mañana. Pero a Patricia le gusta levantarse tranquilamente y leer un libro en la mañana, ¿no?
cada quien va a tener estos intereses como parte de lo que ellos son y como parte de lo que ellos buscan. Y sin embargo, cuando tenemos un escenario en el que estas dos personas son una pareja y conviven y tienen que llegar a un acuerdo de convivencia, vamos a llegar al segundo elemento y tercer elemento, que son las opciones y las alternativas. Las opciones que tenemos es, una pudiera ser que Carlos decide irse tranquilamente a las 6 de la mañana y se va a correr solo y ella se queda durmiendo hasta tarde o se queda leyendo en cama hasta tarde. Pero ¿qué pasa con la relación a largo plazo? En esta relación se puede ir dañando, ¿por qué? Porque no hay esa convivencia, no hay esa parte en la que comparten cosas, ¿no? Y entonces se empiezan a buscar alternativas. Bueno, pues ¿cuál es la alternativa? Pudiera ser una de ellas que Carlos invite a Patricia a irse a correr, pero no a las 6 de la mañana, sino a las 10 de la mañana. Y entonces, de esa manera, cumplen los dos intereses, el no levantarse temprano, pero el sí ir a correr en bicicleta, ¿no? Y finalmente, las otras partes de este método tienen que ver con la relación, ¿no? Ya estamos viendo cómo esta relación se va creando con esta parte de estos acuerdos que se tienen. Y la legitimidad tiene que ver con que sean acuerdos justos, ¿no? No sería justo, por ejemplo, que únicamente en este caso Patricia ceda y se vayan a correr. Definitivamente aquí tendríamos que ver qué podría ceder Carlos, ¿no? De lo que a Patricia le gusta hacer, qué es lo que puede ceder él para que sean ambos legítimos en cuanto a las opciones que se están evaluando. Algo muy importante que también vi en el chat es la comunicación asertiva. Y bueno, la comunicación es clave, ¿no? Si yo puedo transmitir correctamente mis ideas y no estoy esperando que me lean la mente, entonces esto va a fluir de una mejor manera para poder tener unos acuerdos claros. Y estos acuerdos, pues al final crean ese compromiso que nos va a llevar al beneficio mutuo de ambas partes, ¿no? Y esto es lo que nos va a llevar nuevamente a una relación a largo plazo. Esto es un ejemplo que les trato de transmitir ahorita. Esto es una metodología que puede ir evaluando cada punto, qué es lo que estoy buscando. Primero identificar mis intereses y por eso nuevamente ahí viene la parte de cómo conozco qué es lo que yo quiero, para de ahí poder entender hacia dónde quiero ir. ¿Qué quiero lograr en este caso en una relación de pareja, ¿no? ¿Qué quiero lograr en una relación laboral? ¿Cómo me gustaría tener la relación laboral con mi equipo de trabajo? Y entonces empezar a plantear qué es lo que, hasta dónde puedo ceder, qué puedo hacer, como por ejemplo en algún momento, si alguien necesita flexibilidad para irse temprano de la oficina. Bueno, te vas temprano de la oficina, pero después dices, bueno, pero al día siguiente repongo mi hora o te entrego tales resultados. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con nuestra capacidad de negociación y la flexibilidad que podamos tener en el entorno. Y bueno, pues ahora me gustaría abordar otra de las cosas que a mí me parece muy importante, porque para nosotras las mujeres se ha visto mucho esta parte de la brecha salarial. Por ahí veo en el chat si llegué a ver el tema del salario. Y bueno, hay diferentes estudios, hay muchas noticias al respecto en los que dicen que las mujeres ganan, en este caso 34.4%, esto es una noticia que salió recientemente, en septiembre de este año. Entonces nos ponen en una postura de ganamos menos que los hombres. Y a raíz de esto, bueno, hay muchas iniciativas, tanto desde el punto de vista de las legislaciones, de las leyes y demás, para poder lograr la equidad y la igualdad. Y sin embargo,
pues también es importante que nosotros nos preparemos para este tipo de conversaciones. Ahora yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes han tenido una negociación exitosa referente a un salario? Si me pudieran poner en el chat o en los emoticons que podemos tener. Por ahí tenemos una persona que dice sí, no, la mayoría me dice no. Muy bien. Es complicado. Muy bien. Pues vamos a ver, y espero que todo esto nos lleve a tener una mejor preparación, porque para poder negociar un salario se requiere también preparación. Por ahí dice alguien, me dijeron que era muy capitalista. Yo también lo he escuchado y me han dicho que soy muy ambiciosa. Y creo que ser ambiciosa a veces no es malo. ¿Por qué? Porque queremos crecer, queremos desarrollarnos. Entonces, pero algo que sí hemos visto es que los hombres llegan a ser más, por así decirlo, más agresivos cuando se trata de pedir un aumento, cuando se trata de decir quiero más. Y nosotros, las mujeres, como tendencia, creemos en la meritocracia. Creemos que hacemos bien nuestro trabajo y que por eso nos van a reconocer y nos van a dar un incremento de sueldo sin que nosotros lo pidamos. Desafortunadamente, eso no sucede en muchos lugares. Nosotros tenemos que levantar la voz y decir, mi trabajo vale, y tener claro por qué lo vale. Y aquí es donde viene la parte de la preparación. Necesito investigar, necesito prepararme, necesito conocer cuál es el valor que yo traigo a la mesa en donde estoy trabajando para que sobre eso yo pueda empezar una negociación en cuanto a mi salario. Y bueno, vamos a ver, negociando mi sueldo. Primero que nada, nuevamente vamos a retomar el concepto de la negociación colaborativa. ¿Por qué colaborativa? Porque pues, yo quiero permanecer en esa empresa, ¿no? Quiero desarrollarme y quiero lograr que también esa empresa crezca y que yo sea parte del éxito de esa empresa. Por ahí decía alguien, bueno, es que lo intenté y me corrieron, ¿no? Probablemente a veces necesitamos justo tener los argumentos correctos para que eso no suceda, para que nosotros podamos poner nuevamente en la mesa nuestras cartas y decir, esto es porque la razón por la que yo valgo este sueldo. No podemos llegar y decir, porque sucede, a veces sabemos que a nuestros compañeros, nuestros colegas hombres, de repente tienen un sueldo mayor, no podemos llegar y decir, es que él tiene un sueldo mayor, suban el sueldo a mí. Nosotros tenemos que tener los argumentos claves para que eso ayude a esta negociación. Y entonces es donde entra la asertividad, ¿no? Es que, ¿cómo voy a llevar a cabo esa conversación? Un ejemplo que les puedo comentar es, si nosotros, por ejemplo, llegamos y decimos, bueno, si yo llego con mi jefe y le digo, quiero crecer en la empresa, y una parte del crecimiento es la parte económica, ¿cómo me preparo? Dime tú cómo me preparo para llegar al siguiente nivel. Más allá del sueldo, es cómo llego al siguiente nivel, cómo obtengo mayores responsabilidades, porque también eso hay que tenerlo muy, muy presente. El tener un mayor sueldo o mayor rango en una empresa conlleva traer más responsabilidades. Entonces, justo es lo que hay que empezar a ver. Bueno, ¿cómo voy a poner esta parte sobre la mesa? Simplemente resaltando lo que soy, quién soy y lo que estoy aportando a la organización. Y bueno, aquí les pongo uno de los temas para preparación en esta conversación. Hay que investigar el rango salarial, ¿no? Primero hay que tener claro
cuál es la base en la que el mundo, en mi zona geográfica, en el tipo de puesto, en mi profesión, en dónde estoy y en dónde está el resto. ¿Por qué? Porque a veces hay profesiones y hay puestos que simplemente eso es lo que la industria da, ¿no? Pero primero tenemos que entender claro cómo está este rango salarial, investigarlo, puede ser preguntando a personas que ya estén en ese ámbito y justo por ahí veo el tema de las mentorías. Es muy importante tener un mentor que nos ayude a navegar y a guiarnos en nuestra carrera profesional. Nuevamente, tener presente en lo que uno es buena, sus habilidades y conocimientos. Y algo aquí que es un poco más técnico, pero a veces causa sorpresas. A veces llegamos a un puesto, a una entrevista, nos dicen el sueldo y nosotros decimos, sí, lo quiero. Lo quiero porque ya me dieron el puesto y para mí es una oportunidad y demás, pero a veces no tenemos idea de cómo va a verse reflejado el salario bruto versus el salario neto. Y no está mal preguntarlo, ¿no? Siempre es importante que cuando ustedes estén en una entrevista de trabajo puedan tener claro cómo es su esquema de compensación, qué beneficios tienen. Y puede haber beneficios tangibles o intangibles, ¿no? Económicos o no económicos. ¿A qué me refiero con esto? Un beneficio pudiera ser un bono, entonces que ustedes sepan, bueno, voy a recibir un bono cada 6 meses, un bono anual, o voy a recibir capacitación. A veces recibir capacitación es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a crecer también. Y entonces es cuando empezamos a poner en la balanza qué me está dando la empresa para que yo también me desarrolle. ¿Qué tanto a la empresa le interesa prepararme para que yo crezca y llegue al siguiente nivel? Y bueno, pues nuevamente tener listas mis cartas para negociar. Y algo muy importante que tiene que ver con lo que había comentado de la meritocracia es, a veces nos dicen, buen trabajo, lo hiciste muy bien, y nosotros llegamos a comentar, solo estaba haciendo mi trabajo. No, a veces no tomamos eso de la mejor manera. Hay que aceptar todo este tipo de cosas y además utilizarlo también, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a jugar estas cartas es, yo soy buena y me lo han reconocido de esta manera. Y tengo evidencia de que me gané tal premio, me dieron tal proyecto, esto fue lo que logré en tal puesto. Y entonces, de esa manera nosotros podemos ir preparando nuestro perfil para tener una mejor posición al momento de negociar, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que también esta conversación vaya de la mano con la persona que toma la decisión del incremento salarial o de la promoción en su caso. Pregunten, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo me preparo? Ayúdame a prepararme. ¿Para qué? Para que en un momento dado no lleguemos a una sorpresa de quiero que una promoción o que me aumentes el sueldo, o que yo ya esté en el punto en el de es eso o me voy, ¿no? Por ahí vi que en algunos casos alguien comenta que a veces si dices me voy, te pueden hacer una contraoferta. Bueno, pues es parte del contexto que hay que ver. A veces dices me voy, pero si sé que no hay gente con mis habilidades allá afuera tan fácilmente, entonces tengo la carta de me van a hacer una contraoferta. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo de capacidades y conocimientos no lo van a obtener tan fácilmente allá afuera. Y me pone en una posición de poder. ¿Por qué? Porque tengo las cartas de mi lado. Sin embargo, bueno, pues esto es muy importante que también ustedes vean, no siempre funciona, ¿no? A veces, si lo que tú estás dando realmente no era tan relevante para esta empresa, y tú dices me voy, la empresa va a decir sí, adelante. No van a mover un dedo para detenerte. Entonces, por eso es muy importante, incluso cuando van a jugar esa carta, tener el contexto muy claro y tener claro lo que ustedes están ofreciendo para esa empresa y el valor que ustedes aportan, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues yo la verdad es que creo que mucho de lo que nosotros podemos hacer
y que está de nuestro lado es conocernos muy bien, no subestimar las capacidades que nosotros tenemos y creer en nosotros. No nada más para la parte del sueldo, de nada me sirve llegar a una negociación de sueldo si yo no creo que lo valgo. Entonces, por eso es importante el tener muy claro esto, creer en ti, para que si tú te lo crees, va a ser mucho más sencillo que tú puedas dar el mensaje correcto y que puedas lograr la negociación en el sentido en el que tú deseas. Y pues con esto termino mi intervención. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario adicional. Gracias, Cecilia. Pues déjame ver si alguien de las participantes quisiera hacer alguna pregunta dentro del chat para que puedas hacer o darnos tu opinión. Pues nos comentan, totalmente de acuerdo, por ello es que en las relaciones interpersonales también todo es una negociación. Muchas gracias, más materiales para leer y seguir aprendiendo. A lo mejor que pudieras compartir algún material en el que ellas pudieran continuar informándose acerca de este tema. Pregunta, ¿cómo lograr una negociación ganar-ganar? De la pregunta, Mina hace esta pregunta. ¿Cómo lograr una negociación ganar-ganar? Principalmente ahí volvemos a la parte de la comunicación. Si nosotros entendemos cuáles son nuestros intereses y los intereses de la otra parte, podemos buscar la solución más creativa para que pueda darse este escenario ganar-ganar. Si solo me preocupo por cumplir mis objetivos y no me tomo la delicadeza o la iniciativa de comprender el otro lado, qué es lo que necesita el otro lado en esta negociación, ¿por qué está en la mesa? Si yo empiezo a explorar e indagar, y por eso es tan importante la parte de la comunicación y preguntar, siempre preguntar las cosas, entender el contexto, y de esa manera poder llegar a este escenario. No es algo tan sencillo porque a veces partimos de la desconfianza, ¿no? ¿Por qué le voy a soltar todo? Y tal vez no es soltar toda la información, pero sí también entender que en una buena negociación se tiene que ir viendo también la parte de la confianza, y más si se va a hacer una negociación a largo plazo. De nada me sirve reservarme la información para que después justamente salgan cosas que digo, lo pude haber hecho diferente. Y aún así esto es válido. Después de una negociación, ustedes pueden reevaluar y decir, ¿cómo lo hubiera hecho diferente? Y eso va a hacer que vayan desarrollando tanto la parte de resolución de problemas y negociación y puedan tener una mejor manera de conducirse en este tipo de situaciones. Por eso les comento, esto es algo que se desarrolla. Afortunadamente, no es que naciste buen negociador y ya, ¿no? Sino simplemente es algo que cualquiera puede estar puliendo en cualquier momento de la vida, porque como ya vimos, la negociación está en nuestra vida diaria todo el tiempo. Bueno, nos siguen preguntando acerca de bibliografía, te agradecen por el tema, excelente tema, estuvo muy interesante, material didáctico nuevamente, me voy con un excelente aprendizaje, nos dice María Imelda Landero, algún libro muy interesante. Bueno, una pregunta, ¿cómo se puede negociar con alguien que es cerrado en el tema? Información muy útil. Pues nuevamente, para alguien que está cerrado en un tema, simplemente tú tener muy claro hasta dónde vas a ceder y tus alternativas. Si la otra persona no llega a ese punto, es totalmente válido que te retires sin un acuerdo. Y bueno, nos siguen dando las gracias por el tema, al contrario, les agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros en esta sesión, agradecer a Cecilia por su excelente presentación y recordarles que todavía el día de mañana tenemos la última sesión de esta semana y empezaremos nuevamente el lunes 13
con los siguientes temas que estaremos dando a través de esta plataforma en el programa Mexicanas Digitales, habilidades digitales para las mexicanas. En este sentido, bueno, pues nuevamente agradecerles, las esperamos mañana, esperamos verlas por acá. Cualquier duda, contáctenos a través del chat, la página de mexicanasdigitales.mx o por correo electrónico soporte@mexicanasdigitales.mx. Estaremos muy complacidos de atenderlas. Gracias, Cecilia, nuevamente muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por la participación tan activa. Muchísimas gracias. Gracias. Si puedes terminar la sesión, gracias.